Del que por ahí se habla poco, ¿no? Pero es qué pasa, qué derechos tiene la familia cuando un familiar justamente fallece ante ANSES. Así es, bueno, generalmente pasa que cuando fallece un familiar querido uno se empieza a preocupar por los gastos de sepelio, por todo el dolor que eso ocasiona y bueno, uno deja de lado por ahí cuestiones que tienen que ver más con lo previsional y con los deberes y los derechos que puede llegar a tener los distintos familiares de esta persona. Hay un programa del ANSES que se llama Viudez y Fallecimiento, que tiene 6 líneas que incluyen, por ejemplo, pensiones, seguros y gastos de sepelio. Y además vamos a hablar de otros temas como, por ejemplo, el subsidio por contención familiar, qué pasa cuando fallece un jubilado, qué son las pensiones no contributivas, porque son distintas líneas y por ahí pasa que mucha gente, por no saber o por desconocimiento, no puede acceder a estos beneficios. Así que bueno, nada mejor que hablar acá con la especialista hoy en la tarde. Marcela Micame, ¿cómo va? Abogada Bien, provisional, buenas gracias tardes, por de nuevo. acompañarnos. ¿Cómo estás, Marcela? Bueno, efectivamente, una de las contingencias de la seguridad social como gran rama del derecho es proteger 3 contingencias, la vejez, la invalidez y ahí viene la muerte con lo que estamos hablando acá. Ante la muerte de un familiar que se supone que era el sostén de la familia, no necesariamente implica que los demás no trabajen, sino que se entiende, y ya la ley descarta que es una persona que estaba sosteniendo al resto de los integrantes de la familia. Sería el que más aporta por ahí. A veces, pero a veces pasa, actualmente con todos los cambios que nos están pasando en el mundo, muchas veces las mujeres cobran parecido o hasta más, pero ese planteo legalmente no se hace. Entonces, el planteo es si es un familiar en alguna línea de parentesco, que ahora lo vamos a decir, en esa relación tiene derecho a tener una cobertura ante la muerte de esa persona. Esa cobertura se llama pensión, puede ser pensión directa o pensión derivada, según la persona haya estado trabajando y falleció, esa es pensión directa. Bien. O la persona haya estado trabajando, se jubila y después fallece, pensión derivada, porque deriva de la jubilación. En principio los dos tienen como base los sueldos o la integración de autónomo que tuvo esa persona. La diferencia es que la pensión derivada asciende al 70% de lo que el causante, o sea la persona fallecida, cobraba mientras estaba jubilado. Entonces si se jubiló mal, la pensionada se va a pensionar mal. Si se jubiló bien, le va a seguir esa misma suerte. Número, si cobraba 10.000 pesos de jubilación, ¿cuánto estaría cobrando de pensión? 7.000. 7.000. Menos PAMI o menos OSEP, bien. Según. Claro, es como que hay que tener en cuenta que una, por ser más derivada, la jubilación tiene ciertas características, lo mismo le va a pasar a la pensión. Ahora, Marcela, para que quede claro, porque esto genera mucha confusión. En un matrimonio, si fallece primero la mujer, el hombre no recibe pensión. No importa la persona. Eso, porque viste que está el mito de que es el mito que están en todos los abuelos, digamos, por un tema de edad. Es, la mujer dice, falleció mi marido, cobró pensión, pero el hombre que enviuda dice, no, a mí no me corresponde. Por eso está bueno aclarar esta parte. Está bien que lo preguntes porque la verdad que la ley era así. Ha ido variando, como dijimos recién, el mundo cambia y las leyes también se adecúan. En algún momento fue así, pero hace ya muchos años, del año 68 ya no es más así, y quedó la idea. Las parientes que tienen derecho a pensión es el cónyuge o la cónyuge, la concubina o el conviviente, se dice conviviente o el conviviente, los hijos menores de 18 años, 18, no 21, que ese también es otra duda, si estudian en las cajas profesionales, caja forense, caja de médicos, caja de ingenieros, sí se extiende la protección hasta los 21 años, pero si es de ANSES, la jubilación es hasta los 18 años. Y si es un hijo mayor de 18 años, pero discapacitado, o mejor dicho, incapacitado, tiene que ser tan incapacitado como si fuera una jubilación por invalidez. Es una incapacidad alta. Ese hijo mayor de edad también va a tener derecho a la pensión. Eso queda claro, la línea parental queda clara y hasta cuándo, ¿no? En el caso de los chicos, hasta cierta edad, 18, 21. ¿Qué pasa? O sea, la cobrás hasta que la otra parte fallece, en caso de cónyuge o conviviente. Hasta que la otra parte fallece. Yo cobro la pensión, yo cobro, ¿no? ¿Hasta cuándo la cobro? Así es vitalicia. Es vitalicia. Y si, por ejemplo, tenemos una viuda o viudo y sus hijos, van a ir creciendo entre ellos. Los hijos van llegando a la mayoría de edad, a los 18 años. Cuando llega a la mayoría de edad, ¿se perdió esa parte? No. Tienen que ir al ANSES, otra cosa que tenés razón que no se sabe, tienen que ir al ANSES, a veces ni tienen que ir porque en general el ANSES ya los tiene cargados y automáticamente lo hace, sino que lo reclamen. Y mi hijo cumplió 18 años, esa parte acrece a los otros derechohabientes que están cobrando la pensión. Perfecto. La pensión es el 70% de la jubilación. Ese 70% a su vez se divide entre todas las personas que tienen derecho a esa misma pensión de ese mismo causante. Marcela, si fallece la persona que ya recibía esta pensión directa o derivada,
¿eso va a parar a alguno de los otros familiares en la sucesión, en la cadena familiar? Exacto. ¿O queda invalidado? Va a pasar, que se llama crecimiento, pasa a los otros derechohabientes que están cobrándola también. Si nunca la pidieron, pueden pedirla ahí, no hay problema. Si se murió la persona, la mamá cobró por todos los chicos, después fallece la mamá y los chicos siguen teniendo derecho porque son menores de edad. Mi papá, el que se murió era mi papá, pueden pasar ir al ANSES y pedir la inclusión en esa pensión. Si son menores de edad. Si son menores de edad o si son mayores de 18, pero enfermos, incapacitados. Recién- Ok. Una vez que de eso se termina, ahí sí se extingue el derecho a pensión. Bien. O sea, Ok. con el pensionado se extingue el derecho a pensión. Ok, perfecto. Recién hablaste de concubinato, que en realidad no es el término adecuado, convivencia. ¿Tiene que tener un mínimo cantidad de años para poder cobrar esa pensión la persona? Ese es otro tema que por la ley previsional, que coincidía con otras leyes, se exigen 5 años de convivencia si no tienen hijos en común, si no se reduce a 2 años de convivencia si tienen hijos en común. La convivencia hay que tener en cuenta que es una situación de hecho, que no de derecho. El matrimonio se prueba con el acta de matrimonio. Sin embargo, hay una ley muy vieja, que la ANSES la aplica, que también te exige la convivencia por más que vos estés casado. Pero la convivencia se acredita con situaciones de hecho. Lo principal, se piden siempre 3 pruebas, documental más que testimonial, y lo normal es el certificado de convivencia en lo posible hecho en vida por los Extendido causantes. por registro civil, Exacto, ¿cierto? exacto, por el registro civil, va con 2 testigos, Ajá. se saca un código y se hace el certificado de convivencia. También se puede hacer post-mortem después de que falleció tu pareja, pero vale mucho más si el que hoy está fallecido participó Claro. de esa prestación. Y después, la segunda prueba muy común también es ser apoderado de la otra persona, sea para cobrar la jubilación si estaba jubilado o en alguna cuenta bancaria. Y también correspondencia, impuestos, cosas que les lleguen en común al mismo domicilio. Esa convivencia, entonces, 5 años o 2 años según tengan un hijo en común, o uno más hijos en común o no. ¿Cuál es el problema? Desde el año 2015 cambió el Código Civil. Y cuando cambió el Código Civil se crearon las uniones convivenciales, Sí. que no es una situación de hecho, tampoco es un matrimonio, es una situación intermedia, donde las personas formalizan ante el registro civil su situación de hecho diciendo convivimos, pero no asumimos ningún régimen matrimonial. Porque esto es distinto o es difícil de explicar y se están sucediendo varios fallos jurisprudenciales, o sea, juicios en los que se está tratando de ayornar, porque la unión convivencial se puede hacer cuando tenés 2 años de convivencia. No importa si tenés hijos en común o no. Entonces se está presentando gente con uniones convivenciales hechas o no, diciendo si la ley civil ya me habilita como conviviente previsional con 2 años, aunque no tengamos hijos en común, ¿por qué la previsional me sigue exigiendo 5 años? Claro. O sea, tengan en cuenta que no es pan comido, van a tener que plantearlo judicialmente, pero tampoco es que lo que se les pueda decir leyendo la ley previsional, si no tenés 5 años, no. No, se Claro, puede hay que analizar plantear. cada caso también. Exacto. Marcela, al momento del fallecimiento, si hay un trámite engorroso, es pensar en el gasto de justamente lo que deriva del fallecimiento de esa persona, ¿no? Sepelio, Exactamente. velatorio y demás. Cremación, si fuera la decisión de la Yo hace familia. poquito- ¿Esto se asume a través de ANSES o no? Sí, exactamente. La Es ANSES bueno decirlo, ¿no? Porque son muchos gastos, es bueno decirlo. Sí, Hay mucha sí. gente que tal vez no lo sabe. No, es cierto. Bueno, ANSES tiene una línea, se llama subsidio de contención familiar. En castellano es el subsidio del sepelio o la ayuda por el sepelio. Se sabe que enterrar a una persona está costando entre 40 a 50 mil pesos. La ANSES les da 6 mil pesos. O sea que es una ayuda, Es una amortigua, cercadita, nada más. no es que te va a cubrir el Claro. total. ¿Cómo se hace el trámite? En principio, no todas las personas que van a pedir esto están jubiladas, pueden ser hijos del causante que estaba jubilado. Entonces no tiene que ver con eso, sino que cuando pase esta situación y hagan el trámite, la cochería le tiene que dar la factura. Entonces la persona que se presente con la factura va a recibir esto. Si no lo pidieron o se pagó a través de un seguro, hay seguros como, bueno, no vamos a decir nombres, pero hay compañías de seguro que cubren esto, la factura va a ir a nombre de la compañía de seguros. Ok. Entonces ahí sí se tiene que presentar el hijo o sí, en realidad son hijos o hermanos los que tienen derecho a pedirlo y ahí sí tienen que decir, yo soy el hijo y los testigos de que es el único hijo, porque pueden haber otros hijos Sí. y cobrarlos solos. Marcela, he sabido un caso hace poquitito de un hijo apoderado que se quedaba con lo que le iba a cobrar a su madre. Esto, digo, hay historia de todos los colores, ¿no? Pero esto existe. ¿Cómo acciona ahí un jubilado o pensionado que sabe que nada menos que a quien refirió como apoderado se está quedando con su plata? Bueno, lo primero que tiene que hacer es dar de baja al empoderamiento. Tiene que ir al ANSES. Desgraciadamente, gente que está muy imposibilitada en la movilidad.
pero esto hay que ir al ANSES o designar algún representante para que lo haga y dar de baja al empoderamiento. Si no convive, esto es de derecho penal, pero bueno, me voy a meter un poquito en algo que los colegas no lo manejan, pero si no convive con el hijo se puede plantear una denuncia por estafa. Es muy violento, pero con los convivientes no hay... Cuando uno vive con su hijo, los hijos y los padres se lo tienen que arreglar entre ellos, pero cuando no convive, si el hijo no convivía, un tema de estafa. No es un tema del ANSES. Tengo 2 cortitas finales, al menos de mi parte. ¿Qué pasa? Que también esto sucede de muchos hijos, digo, ante el fallecimiento esperado o no de algún papá, uno se ocupa a veces de otras cosas, ¿no? Y hay muchos chicos que no saben que tienen estos hijos, que tienen estas pensiones. ¿Es retroactivo? Digo, si tal vez me estoy enterando ahora, voy, reclamo, o ¿qué pasa con esos hijos que a veces quedan a la deriva y no tienen ni idea que tienen un subsidio? Exacto. Para el subsidio se paga hasta un año retroactivo y para la pensión también un año retroactivo de la muerte del causante. ¿No? Normalmente en otras cuestiones previsionales son 2 años, por eso lo aclaro, pero para las muertes o las pensiones, todo lo que tenga que ver con la muerte es 1 año o desde que falleció, desde el día siguiente al fallecimiento. Si se murió hace menos de 1 año, no te van a pagar 1 año si la persona estaba viva. Tal cual. ¿Y estos trámites, lo otro, se hace con un abogado o uno directamente? Muchos mencionaste que no, pero digo, puntualmente esto se tiene que presentar con alguien o van directamente a ANSES y allí los reciben. El subsidio de contención familiar es directamente sin patrocinio letrado ni tampoco apoderado. La parte de las pensiones se puede elegir un apoderado, no es necesario hacerlo, es una cuestión de comodidad o de asesoramiento, es un seguimiento lo que hace el abogado más que un sine qua non de que hay que presentarlo así, ¿no? Marcela, y pegadito a lo que dice Majo, ¿hay que ir al ANSES del lugar donde vive esa persona que va a recibir el beneficio o hay que ir al ANSES central? Digo, No, en principio para eso, claro, está bien. En principio hay UDAIs, se llaman Unidad de Atención Integral, o sea, delegaciones de ANSES repartidas por todas las provincias. Entonces, cuando uno saca el turno por internet o llamando al 130, el turno se te asigna en base a tu código postal. Entonces, y hay varias opciones. Por ejemplo, para Gran Mendoza tenés 3 o 4 UDAI, no, 4 UDAI, tenés Las Heras, Capital, Guaymallén y Godoy Cruz. Pero si vivís en el sur, te van a tocar algunas del sur. Salvo que elijas, ahí sí, que elijas apoderados, solamente pueden ser apoderados los abogados y los parientes, hasta algún grado. Entonces, si uno invoca que tiene apoderado ahí, cuando saca el turno, te va a ampliar el espectro de delegaciones también al domicilio del apoderado, si el apoderado tiene otro domicilio, si está ahí, no. Claro. Muchísimas gracias, Marcela Micames. Gracias, Marcela. Marcela Micames, abogada previsional. Un gusto. Gracias. Gracias.